Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En este caso voy a hablar sobre la práctica domiciliaria número 4, ¿no? Que ha dejado, la cual contiene las tres preguntas que ha dejado el profesor para resolver en MATLAB. Y aquí abajo iría el link del video, ¿no? El curso de Sistema de Comunicaciones 2, profesor Ulises Quiscoya. Empezaremos con la pregunta número uno, ¿no? Dice, utilizando MATLAB, utilice la modulación digital ASK para representar la trama de datos, que sería 101101010100. Cree una función en MATLAB que grafique la trama de datos y la señal ASK en el dominio del tiempo y además en el dominio, el tren de pulsos, ¿no? Y lo mismo para PSK y FSK, ¿no? Empezaremos con la modulación ASK, ¿no? Tenemos el código aquí, como dice, ya creamos la trama de datos, que es un conjunto de datos binarios, ¿no? La cual en este caso consta de 2, 4, 6, 8, 10, 11 datos binarios, ¿no? Entre unos y ceros. Eh, Ponemos aquí la función, lo que lo creamos en otro lado, ya que dice que crea una función. En este caso, crearé o lo guardaré en un ask.m para luego poder llamarlo, ¿no? Tenemos aquí la función ASK en el nuevo MATLAB, el cual validaremos la entrada, ¿no? ¿Qué significa validar la entrada? En este caso validaremos que el primer dato de la función ASK data es un vector, ¿no? Si no es un vector, votará el primer argumento, debe ser un vector binario, ¿no? Si no se cumple, ¿no? Si no, si data no sería un vector. Y terminaría el programa, ¿no? En este caso, luego verificaremos que el segundo, la frecuencia, tiene que ser un número escalar, como sabemos, ¿no? En este caso, igualito, ¿no? Hacemos el if, verificamos si es escalar y además tiene que cumplir la otra condición. Y si no cumple, tendría que votar que el error de esto debe ser un número positivo, ¿no? Aquí. Y terminaría el programa, ¿no? En este caso creamos los parámetros, en este caso fs, que es la frecuencia de muestreo, que pondremos 1000 veces la frecuencia de la portadora, ¿no? Que es el f request. Creamos la función tb, que es la duración de un bit en segundos, y creamos el vector de tiempo para un bit, ¿no? Como vemos aquí. Creamos la señal portadora que tendrá esta forma por teoría, que será el coseno de 2pi por f request, que es la frecuencia inicial de aquí, la función, por el tiempo, ¿no? El tiempo para un bit. Luego inicializamos las señales, ¿no? Empezamos a inicializar las señales, en este caso el señal len, el data señal empieza desde cero, ¿no? Esta función cero significa que empieza desde cero, ¿no? O sea, esta señal de arriba empezará desde ceros y empezará a guardar los datos en sí, ¿no? En la función. Viene la generación de señales, hacemos el IDX start, el cual es el índice inicial, ¿no? El índice inicial de un bit en un tiempo, ¿no? Y el IDXN, que es el índice final de un tiempo, en un tiempo también, ¿no? Luego creamos la señal de datos tren de pulsos, que es uno de los que nos piden, de la misma forma, ¿no? Con lo que ya hemos creado, creamos la función datos. Luego empezamos con la graficación de los resultados, ¿no? Su función es figure, ¿no? Como sabemos. Creamos el gráfico del tren de pulsos, que es su plot, es para decirle la cantidad de gráficos, ¿no? Esta es la cantidad de gráficos 2 y este será el gráfico 1 1, ¿no? Como vemos en la gráfica de las señales acá, aparecerá abajo, ¿no? En la posición 2. Este es para que cree dos gráficos. En este caso ponemos el X-label, que es la vertical, ¿cómo se llama? La vertical, y el Y-label, ¿cómo se llamará el eje horizontal? Con la trama de datos, el título que va a tener es tren de pulsos y el otro señala SK, ¿no? Y acá tenemos unos ejemplos del gráfico, ahorita vamos a verlo en el MATLAB. Aquí tenemos el MATLAB, la función inicial que creamos, el ASK, y aquí lo llamamos, ¿no? Y aquí tenemos todo lo que hemos explicado. Compilamos y nos botará la figura número uno, ¿no?
que es la figura de aquí. En este caso vemos la trama de datos tren de pulsos, ¿no? Como sabemos son 11 bits. Y acá podemos ver los 11 bits, ¿no? Acá está el 11, lo que no se nota. Y aquí podemos ver cómo se forma la señal ASK, ¿no? En este caso, vamos a ponerlo, vamos a agrandarlo. Bueno, aquí dimos correr al MATLAB y podemos ver el tren de pulsos con los 11 bits que decían, como sabemos, los bits 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? Y lo podemos comprobar aquí en el MATLAB. Aquí está 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 y todo intercalado, ¿no? Aquí está la compilación de la señal ASK y como dice la teoría, aquí podemos ver mi teoría de ASK, que dice que cuando el bit es cero, no hay portadora, ¿no? Cero en la portadora, ¿no? Eso dice la teoría, ¿no? Cuando tú pones un modulador digital con dos bits en el bit cero, es el entrar a la portadora sinusoidal, lo que hace la modulación ASK es simplemente darlo a cero, ¿no? Como si no hubiera. Y acá podemos observar que cuando el bit es uno, ya que está en la misma dimensión de 0 a 11, como podemos mirar, aquí cuando el bit es uno está la onda normal, la onda sinusoidal normal, cuando es cero, igualito, ¿no? Que hay dos unos y vemos toda la onda completa y de la misma forma el resto, ¿no? Eso se comprueba en la teoría, ¿no? Y ya que entra una amplitud de uno, debería ser la misma amplitud, ¿no? Ahora pasamos con la segunda parte, ¿no? La segunda parte es la modulación PSK, ¿no? De la misma forma creamos los datos binarios, la trama de datos binarios, la frecuencia portadora le pondremos 10 ahora por conveniencia y ahora lo llamaremos, ¿no? Con la función binaria data, de la misma forma que el otro y empezaremos a crear, ¿no? De la misma forma tendremos que comprobar cada uno de ellos, ¿no? Si el vector de datos tiene que, como sabemos, es un dato binario, así que tiene que contener ceros y unos y eso tenemos que comprobarlo, ¿no? Si no, tendría que botarme este error, ¿no? Y la frecuencia de la portadora, como sabemos, tiene que ser mayor que cero, el carrier freq, frecuencia de la portadora, en inglés. Luego hacemos los parámetros de la configuración igual que la anterior, la frecuencia de muestreo, que es 1000 Hz, la duración de cada bit, que es uno y el vector de tiempo para un bit, ¿no? De la misma forma que el anterior, ¿no? Como explicamos el anterior. Igual que el anterior, creamos la señal modulada. Ya explicamos lo que hace el ceros en la modulación ASK, así que no es necesario volver a explicarlo. El tiempo del vector, de la misma forma que el anterior, todo es igual en este caso. En igualito creamos los índices de los segmentos para comenzar a graficar. Los índices de los segmentos inicial y final. Generamos la señal base y empezamos a generar la señal ASK, ¿no? En este caso. Y asignamos las señales de los segmentos. Todos, si se dan cuenta, es igual que el anterior, simplemente van cambiando algunos datos de la fórmula ya que es una modulación distinta, ¿no? De la misma forma creamos las gráficas, crearemos dos gráficas, así que dos gráficas y estará en el puesto uno la trama de datos binarios y en el puesto 2 que será la modulación como tal para verlo de mejor forma, ¿no? Los títulos igual, señal modulada y el X-label y el Y-label como es el anterior, es cada uno en tiempo y amplitud, ¿no? Tenemos aquí la modulación FSK que hemos creado. Aquí lo llamamos. Aquí lo estamos llamando y todo el código que hemos explicado hace un ratito, ¿no? Como podemos ver, le vamos a dar iniciar. En el momento que le damos iniciar, se creará la figura, ¿no? Tren de pulsos, de la misma forma, ya que son los datos binarios, podemos comprobarlo con 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? Como dice aquí en el trama de datos binarios, ¿no? 1, 0, 1, 1 y luego todo intercalado, ¿no? Y se cumple, ¿no? Y ahora, ¿cómo debería salir la señal FSK, ¿no? Vemos la teoría, en la parte teórica, la señal FSK debería salir una señal que en el uno el periodo se va a hacer más pequeño, ¿no? O sea, la frecuencia crece, ¿no? Si el periodo se hace más pequeño, la frecuencia crece, ¿no? Y cuando es el bit cero, el periodo se hace más grande, la frecuencia se hará más pequeña, ¿no? Por relación directa, ¿no? Indirecta.
Podemos ver aquí que en el uno vemos que la onda está mucho más pegada, o sea, la frecuencia es más pequeña, y en el cero la onda está un poco más amplia, ¿no? Y podemos ver que se cumple, ¿no? Tal como dice la teoría, ¿no? En todos los casos, ¿no? Y la amplitud, ya que le pusimos una amplitud de uno a ambos, la amplitud debería de salir uno, ¿no? Por simple teoría, ¿no? Sí. Aquí no se nota bien en teoría, pero la amplitud es la misma, ¿no? Ahora pasamos a la última, que es, aquí tenemos los gráficos que me han salido, la modulación FSK, ¿no? Que es la tercera parte, tenemos la data igual de la misma forma, la frecuencia en base en Hertz, y todo es lo mismo, ¿no? Comprobamos el vector, comprobamos la frecuencia, creamos la configuración de datos, la frecuencia de muestreo, la duración de bits, el tiempo para un bit. Ahora comenzaremos la frecuencia para el bit cero, ¿no? Esta es la diferencia del anterior, de los dos anteriores, y la frecuencia para el bit uno, ¿no? Ya que por la teoría de FSK nos tendría que salir otro gráfico, ¿no? Y esta es la condición que debe cumplir, ¿no? Para que nos va a botar ese gráfico. Generamos la señal modulada, al cual vamos a crear dos matrices, uno le llamamos señal, el otro data señal, y empezamos a crear, ¿no? De la misma forma. Señal para el bit cero, señal para el bit uno, y creamos finalmente el tren de pulsos escalonado, ¿no? Que es el tren de pulsos, si no sé qué va a salir. Este es igual que el todos, el tiempo total para cada señal. Graficamos los resultados, de la misma forma el subplot, dos gráficos, el cual el primero nos botará el tren de pulsos, el segundo nos va a botar la señal FSK, ¿no? Y el equilable el tiempo en segundos y el la amplitud, ¿no? Que es el eje vertical. Tenemos el gráfico que comprobamos. De la misma forma que damos el PSK, le ponemos psk.m para poder llamarlo después, lo llamamos y ponemos todo el código que ya hemos explicado, ¿no? En este caso, ahora le damos run y nos botará la gráfica de aquí, ¿no? Que tenemos la trama de datos, ¿no? A ver, la teoría, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que justo cuando cambia debería de hacer un pequeño, como un pequeño salto, ¿no? Como que no continúa. Y aquí no se puede apreciar tan bien como ahí, pero vemos que como que hay un pequeño salto, ¿no? Entre cada que cambia del uno al cero, del cero a 1 existe un pequeño salto, ¿no? Y vemos si se puede agrandar para apreciarlo mejor. Aquí vemos, ¿no? Y vemos que hay como un pequeño salto. No continúa la onda, sino que existe un pequeño salto, un salto, ¿no? Y eso lo hace la modulación como tal, ¿no? Por eso es la modulación FPSK, ¿no? Podemos ver que se cumplen todos. De uno a cero también vemos un pequeño salto, de cero a 1 de la misma forma, y por eso existe como una trama de datos que se guarda, depende del bit cero bit uno, ¿no? Ya que este no sigue el régimen como el anterior, que era una sola onda, la cual solo variaba la frecuencia o el periodo, ¿no? Sino que aquí se guarda para el uno y se guarda para el cero y así sucesivamente, ¿no? O sea, no es una onda completa, sino es una onda que se parte cada vez que cambia, ¿no? Y ahora empezaremos con el problema con las conclusiones del problema. Podemos ver que los códigos de la gráfica de modulación SK, PSK y FSK, donde podemos ver la entrada, sería igual a la trama de datos, pero la frecuencia variaría un poco para poder observar mejor, ¿no? Como vimos en la modulación, en la segunda modulación, que es la señal FSK, ¿no? Y podemos observar cada uno de los datos, ¿no? La frecuencia disminuye de esos bits. Ahora vamos a la pregunta 2, ¿no? ¿Qué dice la pregunta 2? Que tenemos que analizar lo que dice o lo que hace estos datos en el Simulink, ¿no? Simulink es una herramienta del MATLAB, como sabemos, así que empezaremos a analizarlos. Dice, explica el funcionamiento de esta, ¿no? A ver, tenemos la multiplexación por división de tiempo de cuatro señales, ¿no? Dice, los cuales serán las señales cuadradas de amplitud uno en un periodo 0,1, pulsos de 5 y sin delay. Esto es importante, los cuatro serán iguales, ¿no? Ya que son cuatro señales, nos daremos la diferencia en la salida para ver las diferencias. Tendrán toda la misma amplitud de uno, la misma fase de cero y el mismo tiempo. Donde se verán las diferencias serán en la frecuencia 2, 4, 6 y 8, como vamos a ver ahorita. Lo que será en este caso es hacer que el sample and hold, que es el congelamiento, en sí el sample and hold es un congelamiento de las cuatro ondas sinusoidales, ¿no?
Y este es un poco de la explicación de lo que hace. ¿Cuál de estos sistemas trabaja como conmutador TDMA? Es la multiplexación, ¿no? La multiplexación por tiempo, ¿no? TDMA. El acceso multiplexor por división por tiempo, ¿no? Explicamos qué es el LPF. El LPF, ahorita lo vamos a mirar. Creo que sale aquí. Aquí tenemos, ¿no? Vamos a hacer que nos se reconsidera completo. Sacamos esto. So, continuando con el problema 2, como teníamos aquí, aquí tenemos el problema 2, ¿no? Tenemos las cuatro señales que decíamos, las cuales podemos ver aquí, su amplitud de todas, en este caso la primera es 1, su frecuencia es 2, de la de aquí su amplitud también es 1 y podemos ver que solamente está variando las frecuencias, ¿no? Eso nos va a ayudar para ver qué significa la multiplexación, ¿no? 6 y 8, ¿no? O sea, la amplitud de todos es la misma de las ondas sinusoidales, pero las frecuencias han cambiado, ¿no? Y de los pulsos va a ser la amplitud 1 igual y el periodo 0,01 segundos, ¿no? Y va a ser lo mismo para todos, ¿no? Aquí tomamos el muestreo, sample and hold, el cual va a ser, su acotación va a ser el pulso, ¿no? Por eso tomamos muestras de 0,01 que son periodos cortos, ¿no? En este caso, una de las preguntas decía, ¿qué hace el multiplexador? Ahorita vamos a mirar. Y el de multiplexador, ¿no? El multiplexador es aquella que se encarga de juntar las señales, ¿no? Junta las señales ya que tienen diferentes frecuencias, estas pueden ir juntas, ¿no? Sin estar completamente combinadas, simplemente van las cuatro señales juntas y salen, aquí vemos, una sola conexión, ¿no? ¿Y qué hará el de multiplexador? El de multiplexador en este caso hace las cuatro señales que han entrado juntas por este lado, por el multiplexador. Esta la va a demultiplexar. ¿Qué es demultiplexar? Separar, ¿no? Separa las cuatro señales. Vemos acá el LPF, que es una de las preguntas que dice ahí. El LPF es los filtros pasabajos, ¿no? Pasa en este caso, por tres filtros pasabajos. ¿Por qué pasa por tres filtros pasabajos? Para una mejora, ¿no? En este caso todo el mundo tiene este valor, ¿no? Y en la hojita vamos a mirar por qué obtiene ese valor, ¿no? ¿Por qué obtiene este 10, no? Porque siempre es 2pi por la frecuencia entre uno más 2pi por S más 2pi por la frecuencia, ¿no? La frecuencia es de 10 Hz, ¿no? Entonces vamos a pasar a mirar lo que sale, ¿no? Podemos ver, vamos a poner un poco más arriba, que la primera señal que nos va a botar es de la primera entrada, ¿no? Del primer oscilador, del segundo, el tercero nos va a botar de la tercera y así el cuarto nos va a botar de la cuarta onda sinusoidal. La quinta nos va a botar la multiplexación de todos. Esto es importante para saber cómo es que se juntan, ¿no? Física, en la gráfica, ¿no? Luego nos va a botar la multiplexación aquí, la de multiplexación del primero que nos tiene que salir parecido al primero, ¿no? La segunda igual y así sucesivamente, ¿no? Le damos iniciar. No me equivoco, ya está iniciado. No veo, compilando, lo iniciamos y aquí podemos ver, ¿no? Como decíamos anteriormente, en este caso la señal uno nos va a agarrar la parte de la primera señal, ¿no? Podemos ver su frecuencia, que es de 2 Hz aproximadamente. La segunda vemos que está más junta, su frecuencia es el doble, 4 Hz. La tercera, no se nota bien, pero la frecuencia es de 6 Hz. Y la cuarta es de 8 Hz, ¿no? Podemos ver en este caso la multiplexación, ¿no? Que vemos aquí, como todas las señales están unidas, ¿no? En este caso podemos ver, no se ve bien, pero esta línea de aquí es la última, la azul, la más grande,
La señal uno, o sea, las cuatro señales viajan juntas, están multiplexadas, o sea, juntas, ¿no? ¿Qué hace al pasar por el demultiplexador? Como pudimos ver, la entrada uno debía ser igual a la entrada de aquí, ¿no? A la entrada número 5, ¿no? Y vemos que se sale la onda igual, ¿no? La segunda podemos ver que sale igual, y la tercera igual, y la cuarta igual. O sea, se logra recuperar, ¿no? Ahora vamos a ver en este lado de aquí, ¿no? A ver, vamos a conectar esto a la primera señal. Esto vamos a conectar a la de multiplexación, que es la de X, si no me equivoco. Y aparte vamos a ver la multiplexación completa, ¿no? Que es esta de aquí. A ver qué nos bota, ¿no? Para ver una mejor gráfica, ¿no? Ya que a ver, mm, aquí podemos ver todo junto, ¿no? A ver, lo voy a separar para verlo mejor. Bueno, en este caso he conectado la parte 2 a la salida del 2 y la parte 3 a la entrada del 1. A ver cómo sale, ¿no? En este caso he puesto uno que no funciona y tenemos las dos ondas similares, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si ambas entrarían, ¿no? En un solo punto. Tendríamos... mm, primero veremos mejor cómo sale la multiplexación. Y acá tenemos, ¿no? Cómo sale la multiplexación al inicio, ¿no? Acá podemos ver de mejor forma, más grande, cómo podría salir la multiplexación. La agrandaremos. No. Bien. En este caso podemos ver todos multiplexados de mejor forma, ¿no? Podemos ver la onda más grande de mayor periodo, la onda de segundo mayor periodo y la onda más pequeñita incluso, ¿no? Las cuatro. Esto significa la multiplexación, ¿no? Todo junto, ¿no? En este caso ahora vamos a poner, como decía, a ver, la primera señal con lo que debería salir esta señal, ¿no? Para ver si sale en fase o si sale en desfase, ¿no? Que eso es lo importante. Acá podemos ver que si nos damos cuenta, las señales salen con un pequeño desfase, ¿no? Y sería lo mismo en todos si comenzamos a comprobar, ¿no? En este caso, el multiplexador, como vimos en la imagen, multiplexa junta las cuatro, ¿no? Y el de multiplexador las va separando, ¿no? Y los filtros paso abajo sirven para limpiar la señal, ¿no? Y se pone tres para una mayor limpieza, ¿no? Ya expliqué por qué el 2pi por 10. En este caso, una de las preguntas también era si es posible variar la frecuencia del conmutador, ¿no? O sea, variar la frecuencia de los bits, ¿no? Y según la fórmula que tenemos, según el teorema de Nyquist, este es el mayor, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si la frecuencia sería mayor que esta de aquí, ¿no? Comprobaremos en la pregunta de aquí. Este es el mayor. Pondremos una frecuencia mayor de aquí. Podemos ver que aquí hemos aumentado la frecuencia a más de la mayor, ¿no? Ya que decía que la mayor tendría que ser 0,625, ¿no? En este caso aumentamos la frecuencia mayor hasta 0,1, ¿no? El periodo. Hemos aumentado. Eso significa que debería salir algún error, ¿no? Vemos qué es lo que sale. Y en este caso vemos el multiplexador, ¿no? Podemos mirar aquí claramente cómo es que se forman como pequeños baches, ¿no? Ya no es, inclusive al retornar la señal, ya no retorna igual, ¿no? ¿Cómo vemos eso? Aquí, ¿no? Aquí vemos que mientras más aumentamos, los baches van a empezar a hacer y ya no se reconstruye como tal una sinusoide, ¿no? Sino comienzan a haber pequeños baches, como se puede observar.
Y eso sería todo de la pregunta 2, ¿no? No sería posible variar la frecuencia del conmutador hasta este punto, ¿no? Una vez que llegamos a este punto por el teorema de Nyquist, como sabemos, si sobrepasamos, vemos que se generan como pequeños, por el conmutador, al tomar periodos muy grandes, se hacen como pequeños batches, ¿no? Las tomas de tiempo se hacen muy grandes. Pasamos a la pregunta 3, el cual es desarrollar en Simulink un pan con cresta plana, ¿no? Y muestreo neutral. En dicho programa debe aparecer el espectro de la señal pan en ambos casos, ¿no? El espectro de la señal pan y tenemos la señal pan, ¿no? Aquí tenemos la entrada, tenemos el generador de pulso. Tenemos el filtro pasa abajo, el que medirá el espectro, y aquí veremos la señal, ¿no? La señal a modular, la moduladora, la modulada PAN, y aquí finalmente tendremos la señal a modular, la comparación con la señal filtrada, ¿no? Que ha pasado el filtro pasa abajo. En este caso ya tenemos todo, así que pasaremos a comprobar en el simulador. Aquí tenemos lo que hemos visto, ¿no? Lo que he explicado, la señal de seno. Aquí podemos ver la señal seno que le pusimos con amplitud de 1, una frecuencia de 4 y el pulso generador igual, ¿no? Un periodo de 0,1. Le informó una productoria para que se junten los dos. Va a pasar por una señal de orden cero para que tome por tiempos y finalmente por el filtro, ¿no? Aquí tenemos el analizador de espectros y veremos lo que va saliendo, ¿no? En este caso, una de las preguntas nos dice que saquemos el analizador de espectros, ¿no? El espectro de la señal PAM. En este caso podemos ver el espectro, ¿no? Vemos que se cumple el espectro tal como dice la teoría. Tenemos dos puntos máximos, debería salir así. Entonces, empezamos con lo importante que es este de aquí. La señal a modular, el cual nos botará en primera cuenta la señal a modular, luego la señal moduladora. Luego nos botará la señal PAM, ¿no? Aquí vemos la señal modular, que es la onda sinusoidal que metimos al inicio, la señal moduladora, que son bits unos y ceros, y vemos la señal modulada PAM, tal cual debería salir, ¿no? Aquí vemos cómo lo modula, toma la forma en sí de todo y lo va modulando, ¿no? Con la señal moduladora, ¿no? Y de esa forma sale. En este caso vamos a ver la combinación de ambas, ¿no? Y ahí está la señal a modular y la señal demodulada y filtrada, ¿no? Podemos ver, pues, siempre sale con un pequeño desfase, ¿no? Nunca sale exacto, pero ese pequeño desfase se puede arreglar, ¿no? Lo importante es que la onda sale casi igual, con el mismo periodo, con la misma amplitud, y solamente la única diferencia es el desfase, pero eso se puede solucionar, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.